¿Alguna vez te has preguntado cuál ha sido el drible más devastador, el movimiento más imposible de detener en la historia del fútbol? Hay muchos contendientes, pero hay uno que marcó un antes y un después, el famoso giro de Johan Cruyff. Este genio del balón, mucho más que un simple jugador, transformó la forma en que se entendía el juego en su época. En un mundo futbolístico dominado por esquemas rígidos, Cruyff trajo arte y visión. Su giro, ejecutado con una naturalidad asombrosa, era una danza con la pelota que dejaba a los defensores completamente desorientados. No era solo una maniobra para cambiar de dirección, era una declaración de intenciones, una muestra de que el fútbol también podía ser poesía. Con el paso del tiempo, otro movimiento entró al Salón de la Fama, la ruleta de Zinedine Zidane. Cada vez que ejecutaba esa maniobra girando sobre sí mismo mientras arrastraba la pelota con ambas piernas, parecía estar burlando las leyes de la física. No era el más veloz ni el más explosivo, pero su control en espacios reducidos y la calma con la que resolvía bajo presión eran simplemente hipnóticos. Zidane convertía un instante de peligro en una obra de arte, y su ruleta fue testigo de algunos de los momentos más inolvidables en partidos de máxima exigencia. Pero si hablamos de intimidación pura en el 1 contra 1, es imposible dejar de mencionar los regates eléctricos de Ronaldo Nazario. Mientras otros imitaban, él refinaba. En su máxima expresión, el fenómeno convertía cada toque en sus fintas con el cuerpo, los amagues secos y ese ritmo impredecible hacían que incluso los defensores más experimentados se quedaran plantados como estatuas o terminaban cayendo al suelo, víctimas del engaño. Su estilo era una mezcla de potencia, habilidad y malicia, un cóctel que pocos pudieron contrarrestar durante su carrera. Y por supuesto, no se puede hablar de magia sin traer a escena a Ronaldinho. Su elástico, ese movimiento en el que parecía que la pelota tenía vida propia, era un verdadero hechizo. El balón cambiaba de dirección en un suspiro, mientras el defensor apostaba todo a un lado solo para darse cuenta, demasiado tarde, de que había caído en la trampa. Ronaldinho no jugaba al fútbol, lo interpretaba como un músico interpreta su instrumento, con ritmo, improvisación y alegría. Cada vez que hacía el elástico, el estadio se levantaba, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo especial. Y sí, no podemos dejar fuera al incansable Cristiano Ronaldo. Su Step Over, esa serie de bicicletas tan rápidas como agresivas, lo ayudaba a ganar centímetros cruciales para disparar o centrar con precisión quirúrgica. Este movimiento se convirtió en su firma, especialmente durante sus primeros años, cuando explotaba las bandas con una velocidad vertiginosa. No importaba si lo hacía con la pierna izquierda o la derecha, en el borde del área o dentro de ella, su regate en carrera era un tormento constante para cualquier defensa. Pero hay un capítulo aún más curioso y controversial. Hubo una finta tan desestabilizante que terminó generando debates encendidos y, al final, fue completamente eliminada del fútbol profesional. Hablamos del drible de la foca, una maniobra en la que el jugador avanzaba mientras hacía rebotar el balón con la frente. Imagina la frustración de los defensores intentando detener a un atacante que avanzaba sin que el balón tocara el suelo. El riesgo de hacer falta era altísimo, y la FIFA eventualmente decidió que este tipo de jugada representaba un peligro innecesario y una falta de respeto en ciertos contextos. Aunque se desconoce exactamente quién inventó el movimiento, fue un joven brasileño quien lo llevou a la fama, Kerlon Moura Souza. En la primera década de los 2000, este adolescente llamó la atención del mundo entero con esa jugada que combinaba espectáculo, técnica y atrevimiento. En un país repleto de jóvenes prodigios, su estilo inusual lo hizo destacar inmediatamente. El público lo veía como el próximo Ronaldinho, una comparación que, aunque prematura, demostraba el impacto que estaba teniendo. Kerlon deslumbraba en las categorías juveniles, tanto a nivel de clubes como con la selección sub-17 de Brasil. Mientras muchos soñaban con dominar el juego con sus pies, él lo hacía con la frente. Con un pequeño toque, elevaba el balón sobre su cabeza y lo mantenía rebotando sin que nadie pudiera quitárselo. Era tan surrealista que parecía más un truco de circo que una jugada de fútbol, pero funcionaba. Mientras corría con la pelota danzando sobre su frente, los defensores quedaban paralizados, incapaces de anticipar un movimiento tan poco convencional. Y eso ocurrió en una época, mediados de los 2000, donde la viralidad no era algo automático. Sin redes sociales tan activas como hoy, era difícil que una jugada cruzara fronteras tan rápidamente, pero el regate de Kerlon lo logró. Pese a esas limitaciones tecnológicas, su jugada captó la atención del mundo entero.
En poco tiempo, los vídeos caseros de sus partidos comenzaron a circular por foros y páginas deportivas, multiplicándose hasta alcanzar cifras de reproducción extraordinarias. En Brasil, el fenómeno fue tan grande que lo bautizaron cariñosamente como foquina, una palabra que significa pequeña foca. Pero lo más impresionante es que esta jugada no fue fruto de la improvisación o del azar. El dominio que Kerlon alcanzó con ese regate fue el resultado de años de entrenamiento meticuloso. Según el propio jugador, todo comenzó por accidente durante una práctica con su padre. Mientras jugaban, una pelota rebotó inesperadamente y terminó sobre su cabeza. Ahí, Kerlon comenzó a hacer pequeños toques con la frente, manteniéndola en el aire. Fue entonces cuando su padre, con curiosidad e intuición, le lanzó la pregunta: ¿y si corrieras así durante un partido, sería legal? Esa simple inquietud se convirtió en el punto de partida de algo revolucionario. Desde ese día, el joven brasileño se obsesionó con perfeccionar su técnica. Al principio, solo lograba mantener el balón mientras estaba de pie. Luego intentó caminar y, con el tiempo, comenzó a correr sin perder el control. Incluso diseñó entrenamientos específicos para mejorar su visión periférica, aprender a esquivar rivales y maniobrar sin necesidad de mirar directamente el balón, lo que requería un nivel de coordinación poco común. Para cuando tenía 13 años, Kerlon ya estaba preparado para mostrarle al mundo lo que había estado perfeccionando en silencio. Durante un partido con las juveniles del Cruzeiro, tomó la pelota en medio campo, la colocó sobre su cabeza y corrió directo al área, mientras los defensores intentaban, sin éxito, detenerlo sin cometer infracción. Terminó la jugada con un gol. Ese día, quedó claro que no solo era una curiosidad, su regate realmente funcionaba. Lo más curioso es que, aunque Kerlon fue quien lo popularizó hasta el punto de hacerlo viral, no fue el primero en intentarlo. Investigando a fondo, descubrimos que un futbolista italiano llamado Marco Nappi realizó un movimiento casi idéntico en la semifinal de la Copa de la UEFA en 1990. En aquella ocasión, Nappi hizo avanzar el balón rebotando sobre su frente desde su área hasta casi el centro del campo. Sin embargo, a diferencia de Kerlon, Nappi no incorporó esa técnica como parte habitual de su estilo. Fue más una anécdota que una estrategia recurrente. Pero Kerlon no era solo un truco espectacular. Su talento iba más allá. Lo apodaban el próximo Ronaldinho no solo por su regate, sino por su visión de juego, su precisión al asistir, su capacidad goleadora y su efectividad en los tiros libres. En el Campeonato Sudamericano Sub-17 celebrado en Venezuela, fue el máximo anotador de Brasil y compartió protagonismo con futuras estrellas como Marcelo y Anderson. Durante esa competencia, su famoso regate volvió a brillar, especialmente en partidos clave como contra Uruguay. Esa jugada no solo emocionó a los hinchas, sino que alimentó su leyenda y se convirtió en miniaturas y portadas de vídeos que lo eternizaron en el recuerdo colectivo. Sin embargo, a medida que Kerlon se acercaba al nivel profesional, su emblemático movimiento empezó a ser un arma de doble filo. En un clásico regional, Kerlon se atrevió a usar su regate frente a rivales adultos. Lo que ocurrió después fue un caos. Se desató una pelea en la cancha, evidenciando cómo algunos jugadores interpretaban su maniobra no como una demostración de destreza, sino como una provocación directa. En Brasil, el juego bonito es venerado, pero también puede encender tensiones, especialmente cuando parece humillar al oponente. En las categorías juveniles, sus rivales lo derribaban con rudeza. Pero una vez en el ámbito profesional, la violencia aumentó. Las patadas eran más duras, las entradas más peligrosas y la intención era clara: acabar con el show. Kerlon ya no solo estaba siendo marcado, estaba siendo golpeado con saña. Y el punto más crítico llegó en septiembre de 2007, cuando Cruzeiro enfrentaba al Atlético Mineiro. Cruzeiro ganaba por 4-3, faltaban apenas 10 minutos. De repente, Kerlon decidió sacar su carta más inesperada, el drible de la foca. Bastaron apenas unos toques para que el lateral de Atlético Mineiro, Coelho, lo embistiera con el hombro de forma brutal. La cabeza de Kerlon se echó hacia atrás violentamente y cayó al suelo. La escena fue tan impactante que desató una pelea entre ambos equipos, con jugadores corriendo desde todas partes del campo. Tras una larga revisión, Coelho recibió una suspensión de 120 días. Pero sorprendentemente, muchos no culparon al agresor. En cambio, apuntaron a Kerlon, acusándolo de provocar con lujos innecesarios y de incitar la violencia. Algunos sectores del fútbol lo vieron como una falta de respeto. Incluso Luis Alberto,
capitán de otro club fluminense, declaró abiertamente: él no me pasaría. Usaría una maniobra de capoeira si hiciera falta. Le quitaría la pelota, la cabeza y todo lo demás. Una amenaza bastante agresiva, dirigida a un adolescente. Kerlon, en cambio, respondió con sorprendente madurez: los hinchas van al estadio para ver un espectáculo. Tenemos que decidir si el fútbol brasileño representa el arte o la violencia. Esa declaración abrió un debate nacional. Algunos consideraban el drible de la foca una burla, otros lo veían como un símbolo de creatividad y esencia del juego bonito. Uno de sus entrenadores incluso lo alentó a usar su regate justo al comenzar un partido. Pero la jugada duró apenas segundos antes de que lo rodearan y lo golpearan sin piedad. Y ahí comenzó su calvario físico. Durante su adolescencia y sus primeros años como profesional, Kerlon sufrió repetidas lesiones de ligamento cruzado anterior, lo que requirió múltiples cirugías. En retrospectiva, fue una irresponsabilidad que su entrenador no interviniera. Aunque nunca se justifican las agresiones, alguien debió protegerlo. Las expectativas sobre el nuevo Ronaldinho lo llevaron a Italia, donde firmó con el Inter de Milán. Allí, en una pretemporada bajo el mando de José Mourinho, se atrevió a ejecutar el drible de la foca. Pero su compañero Marco Materazzi, sí, el mismo que recibió el famoso cabezazo de Zidane, no lo recibió con entusiasmo. Según Kerlon, Materazzi lo golpeó tan fuerte que literalmente salió volando. A pesar del talento y las expectativas, su carrera nunca logró despegar del todo. Fue cedido a clubes como el Ajax, luego regresó a Brasil, y más adelante probó suerte en Japón, Estados Unidos y Eslovaquia. Para algunos, Kerlon era solo el tipo del truco con la pelota en la cabeza. Pero la realidad es mucho más triste: su cuerpo no le permitió alcanzar el nivel que prometía. Las múltiples lesiones sufridas por los constantes golpes terminaron por apagar su carrera. En total, Kerlon tuvo 6 rupturas de ligamento cruzado anterior, además de repetidas lesiones de tobillo. Lo más grave es que muchas ocurrieron mientras aún era adolescente. En sus propias palabras: poco a poco fui perdiendo el amor por el fútbol. Después de cada operación, el proceso de recuperación era largo, 6 o 7 meses. Y cuando finalmente regresaba al campo, le costaba volver a estar en forma. Tal vez no era que dejara de amar el fútbol, sino que ya no podía soportar tanto sufrimiento físico. Por eso, decidió parar. Hoy en día, las reglas del fútbol han cambiado. La seguridad del jugador es prioridad, y movimientos como el drible de la foca pueden ser sancionados por los árbitros como conducta antideportiva, otorgando tiro libre al equipo contrario. Irónicamente, se castiga al que intenta jugar con arte, y no al que agrede físicamente. Y aunque suene absurdo, se entiende. El exceso de lujos aún se ve como provocación. Pero si uno observa el drible de la foca de Kerlon, es difícil ver una intención de burla. Lo que uno ve es un joven soñador, creativo, y muy adelantado a su época. De no haber sido por la violencia recibida y las lesiones que lo persiguieron, es muy probable que Kerlon hubiese tenido una carrera larga, espectacular y única. Pero la historia no siempre premia al más talentoso, a veces, solo al más resistente. Lo hecho está. Y al menos, Kerlon quedará inmortalizado en la historia del fútbol como ese prodigio con una habilidad tan única, que obligó al mundo a cambiar las reglas del juego. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos de fútbol que no vas a encontrar en los resúmenes de siempre. Y contame en los comentarios: ¿el drible de la foca era una genialidad o una provocación?